Capítulo 5. La fachada de ladrillos se alineaba justo con la calle, o más bien con la carretera. Detrás de la puerta estaban colgados un abrigo de esclavina, unas bridas de caballo, una gorra de visera de cuero negro, y en un rincón, en el suelo, un par de polainas todavía cubiertas de barro seco. A la derecha estaba la sala, es decir, la habitación que servía de comedor y de sala de estar. Un empapelado amarillo canario, adornado en la parte superior por una guirnalda de flores pálidas, temblaba sobre la tela mal tendida, y sobre la estrecha repisa de la chimenea resplandecía un reloj con la cabeza de Hipócrates, entre dos candelabros enchapados en plata bajo unos globos de forma ovalada. Al otro lado del pasillo estaba el consultorio de Carlos, pequeña habitación de unos 6 pasos de ancho, con una mesa, 3 sillas y un sillón de despacho. Los tomos del Diccionario de Ciencias Médicas, aún sin abrir, pero cuya encuadernación había sufrido en todas las ventas sucesivas por las que había pasado, casi llenaban ellos solos los 6 estantes de una biblioteca de madera de abeto. El olor de las salsas penetraba a través de la pared durante las consultas, lo mismo que desde la cocina se oía toser a los enfermos en el despacho y contar toda su historia. Venía después, abierta directamente al patio, donde se encontraba la caballeriza, una gran nave deteriorada que tenía un horno y que ahora servía de leñera, de bodega, de almacén, llena de chatarras, de toneles vacíos, de aperos de labranza fuera de uso, con cantidad de otras cosas llenas de polvo de las cuales era imposible adivinar su verdadera utilidad. El jardín, más largo que ancho, llegaba entre 2 paredes de adobe cubiertas de albaricoques en enredadera, hasta un cerco de espinos que la separaba de los campos. Había en el centro un cuadrante solar de pizarra sobre un pedestal de mampostería. 4 macizos de enclenques arbustos rodeaban simétricamente el cuadrado más útil de las plantaciones serias. Al fondo de todo, bajo los abetos, la figura de un cura, hecha en yeso, leía su breviario. Emma subió a las habitaciones. La primera no estaba amueblada, pero la segunda, que era la habitación de matrimonio, tenía una cama de caoba en una alcoba con géneros rojos. Una caja de coquillas adornaba la cómoda y sobre el escritorio, al lado de la ventana, había en una botella un ramo de azahar atado con cintas de raso blanco. Era un ramo de novia, el ramo de la otra. Ella lo miró. Carlos se dio cuenta de ello, lo tomó y fue a llevarlo al desván, mientras que, sentada en una butaca, estaban ordenando sus cosas alrededor de ella, Emma pensaba a dónde iría a parar su ramo de novia, que estaba embalado en una caja de cartón, si por casualidad ella llegase a morir. Los primeros días se dedicó a pensar en los cambios que iba a hacer en su casa. Retiró los globos de los candelabros, mandó empapelar de nuevo, pintar la escalera y poner bancos en el jardín alrededor del reloj de sol. Incluso preguntó qué había que hacer para tener un estanque con surtidor de agua y peces. Finalmente, sabiendo su marido que a ella le gustaba pasearse en coche, encontró uno de ocasión que, una vez puestas linternas nuevas y guardabarros de cuero picado, quedó casi como un tilbury. Tilbury, que es un carruaje de 2 ruedas grandes, descapotado sin cubierta y tirado por un solo caballo. Carlos estaba feliz y sin preocupación alguna. Una comida a los 2 solos, un paseo por la tarde por la carretera principal, acariciarle el pelo, contemplar su sombrero de paja, colgado en la falleba de una ventana,
y muchas otras cosas más en las que Carlos jamás había sospechado encontrar placer alguno, constituían ahora su felicidad continua. En cama por la mañana, juntos sobre la almohada, él veía pasar la luz del sol por entre el vello de sus mejillas rubias, medio tapadas por las orejeras subidas de su gorro. Vistos tan de cerca, sus ojos le parecían más grandes, sobre todo cuando abría varias veces sus párpados al despertarse, negros en la sombra y de un azul oscuro en plena luz. Tenían como capas de colores sucesivos que, siendo más oscuros en el fondo, iban tomándose claros hacia la superficie del esmalte. Los ojos de Carlos se perdían en estas profundidades y se veía en pequeño hasta los hombros con el pañuelo que le cubría la cabeza y el cuello de la camisa entreabierta. Él se levantaba, ella se asomaba a la ventana para verlo salir y se apoyaba con los codos sobre el borde entre dos macetas de geranios, vestida con un salto de cama que usaba muy holgado. Carlos, en la calle, sujetaba sus espuelas sobre el mojón y ella seguía hablándole desde arriba, mientras arrancaba con su boca una brizna de flor o de verde que soplaba y que, revoloteando, planeando, haciendo en el aire semicírculos como un pájaro, iba antes de caer a agarrarse de las crines mal peinadas de la vieja yegua blanca, inmóvil en la puerta. Carlos, a caballo, le enviaba un beso. Ella respondía con un gesto y volvía a cerrar la ventana. Él partía y entonces, en la carretera que extendía sin terminar su larga cinta de polvo, por los caminos hondos donde los árboles se curvaban en bóveda, en los senderos cuyos trigos le llegaban hasta las rodillas, con el sol sobre sus hombros y el aire matinal en su nariz, el corazón lleno de las felicidades de la noche, el ánimo tranquilo, la carne satisfecha, iba rumiando su felicidad como los que siguen saboreando después de la comida el gusto de las trufas que digieren. Hasta el momento, ¿qué había tenido de bueno su vida? Sus tiempos de colegio, donde permanecía encerrado entre aquellas altas paredes solo, en medio de sus compañeros más ricos o más adelantados que él en sus clases, a quienes hacía reír por su acento, que se burlaban de su ropa y cuyas mamás iban al locutorio o compartimentos, con pasteles en sus mangas. Después, cuando estudiaba medicina y mamá no tenía bastante dinero para pagar la contradanza a alguna obrerita que llegase a ser su amante. Más tarde había vivido 14 meses con la viuda y en la cama tenía los pies fríos como témpanos. Pero ahora poseía de por vida esta bella mujer a la que adoraba. El universo para él no sobrepasaba el contorno sedoso de su falda y se acusaba de no amarla. Tenía ganas de volver a verla. Regresaba pronto a casa, subía la escalera con el corazón palpitante. Emma estaba arreglándose en su habitación. Él llegaba con paso muy silencioso, la besaba en la espalda, ella lanzaba un grito. Él no podía aguantarse sin tocar continuamente su peine, sus anillos, su pañoleta. Algunas veces le daba en las mejillas grandes besos con toda la boca, o bien besitos en fila a todo lo largo de su brazo desnudo, desde la punta de los dedos hasta el hombro. Y ella lo rechazaba entre sonriente y enfadada, como se hace a un niño que se le cuelga encima. Antes de casarse, ella había creído estar enamorada, pero como la felicidad resultante de este amor no había llegado, debía de haberse equivocado, pensaba. Y Emma trataba de saber lo que significaban justamente en la vida las palabras felicidad, pasión, embriaguez, que tan bellas le habían parecido en los libros.